Hola jóvenes, ¿cómo están? Chicos, vamos a continuar con las clases del curso de física y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de densidad. ¿De acuerdo, jóvenes? A ver, en primer lugar debemos de conocer la densidad, cuál es el concepto, como también de qué tipo de magnitud es a lo que nosotros vamos a mandar a estudiar, chicos. A ver, densidad es una magnitud física, lógicamente, porque es parte del curso de la física, ¿no? Creo que hay redundancia. Pero, ¿qué nos indica? Nos indica la cantidad de masa. Eso no te olvides. Recuerda que te va a indicar cuánto de masa tiene. Profe, si me dice cuánto de masa tiene, ¿eso qué significa? Significa que te va a decir cuántos kilogramos posee. Ah, ya. ¿Qué más? De una determinada materia, de un determinado cuerpo, de una determinada sustancia. Pero, lógicamente, debe tener ¿qué cosa? Un determinado volumen. Por lo tanto, si tenemos un cuerpo, este cuerpo va a tener una masa, ese cuerpo también va a tener volumen. Con la ayuda de esos dos magnitudes físicas, que es la masa y el volumen, yo inmediatamente puedo calcular su densidad, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo calculamos la densidad del cuerpo o la densidad de la sustancia? La densidad del cuerpo o la densidad de la sustancia, tú lo vas a calcular dividiendo dos unidades físicas. ¿Cuáles son? La masa y el volumen. Profe, si yo divido de un cuerpo su masa entre volumen, ese resultado, ¿qué te va a dar? Te va a dar la densidad. Ah, profe, me va a dar la densidad, correcto. Ahora, cabe recalcar que en el sistema internacional de unidades, la masa tiene que estar en kilogramos. ¿Qué más? El volumen te tienen que dar ¿en cuánto? En metros cúbicos. Y si tú divides kilogramos entre volumen, que es metros cúbicos, al dividir, eso significa que la densidad tendrá una unidad que vendría a ser kilogramo por metro cúbico. Por si acaso, chicos, cuidado, te equivoques. La palabra por no significa multiplicación en física. En física, la palabra por significa división. Por ejemplo, 20 metros por segundo. Recorrió 20 metros por cada segundo, ¿cierto? Muy bien, no te olvides, ¿eh? La palabra por en física significa división. Y aquí, como estamos dividiendo masa entre volumen, entonces estamos dividiendo kilogramos entre metro cúbico. Pero ¿cómo se dice? Kilogramo por metro cúbico. Muy bien. Entonces, densidad, kilogramo por metro cúbico. Pero ahora, déjame decirte que en algunos ejercicios, la densidad te lo van a dar en gramos por centímetro cúbico. Por ejemplo, te cuento, la densidad del agua a 4 grados centígrados es de 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Eso qué significa? Significa que 1 gramo de agua, ¿de acuerdo?, tiene un volumen de 1 centímetro cúbico. 2 gramos de agua tendrá un volumen de 2 centímetros cúbicos. Ah, ya. Profe, pero si la densidad me lo entregan o me dan en gramos por centímetro cúbico, normalmente nosotros no trabajamos en esas unidades. Usted me acaba de decir que tiene que estar en kilogramos por metro cúbico. ¿Cómo sería la conversión, por favor, profesor? La conversión que tendrías que hacer, joven, es la siguiente. Gramo por centímetro cúbico, tendrías que multiplicarlo por 1000 para encontrar el valor de la misma densidad, pero en estas nuevas unidades del sistema internacional, que sería kilogramo por metro cúbico. Bien, no olvides, al gramo por centímetro cúbico le multiplicas por 1000 para poder llegar a lo que es kilogramo por metro cúbico. Profesor, usted me acaba de decir que la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Y si yo lo llevo a las otras unidades, lo voy a multiplicar por 1000. Eso significa que la densidad del agua, profesor, es 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Escucha bien, piensa. Tú vas a imaginarte un cubo. ¿Sabes qué es un cubo? Es un hexaedro, o sea, tiene 6 caras. Una cubeta donde el largo sea 1 metro, el ancho sea 1 metro y el alto sea 1 metro. Entonces tienes un cubo de 1 metro cúbico. Uno de largo, uno de ancho y uno de altura, ¿cierto? Tú lo llenas de agua a todo ese cubo, ¿de acuerdo? Entonces tendrás bastante agua. Esa agua, ¿sabes cuánto va a pesar? Va a pesar 1000 kilogramos, o sea, 1 tonelada. ¿Eso qué significa, jóvenes? Que 1000 kilogramos, ¿ya?, es lo que ingresa en 1 metro cúbico, en un cubo de 1 metro.
Otro dato importante también que se usa en los exámenes de admisión, chicos, que ya tienen que estar entendiendo, es cuando tú vas a comprar agua en botella, ¿de acuerdo? Te venden 1 litro de agua, ¿de acuerdo? Ese litro de agua, ¿alguna vez lo has pesado? Déjame contarte que la densidad del agua es 1 litro por kilogramo, o 1 kilogramo por litro. Muy bien, es 1 kilogramo por litro. ¿Por qué? Porque la densidad del agua es masa sobre volumen. No te olvides, el agua, por cada litro que tú compras, ese litro de agua tiene una masa de 1 kilogramo. ¿De acuerdo? Eso lo puedes captar ahí en la clase, ese dato, como cultura general, o también como cultura en el curso de física. ¿Los jóvenes? Muy bien. Muy bien, chicos, entonces ya estamos aprendiendo regular. Ya más adelante vamos a ver algunas aplicaciones básicas. Pero veamos las siguientes características. Primero, la densidad es una propiedad que presentan los sólidos, los líquidos y también los gases. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Profesor, por ejemplo, algún metal, algo sólido, profesor, su regla, profe, su celular, algo sólido, ¿tendrá su densidad? Claro que sí. Simplemente vamos a medir cuánto de volumen tiene y cuánto de masa tiene. ¿Qué más? Otras sustancias por ahí. Los líquidos, el agua, el alcohol, etanol, vinagre, aceite, todos esos líquidos tienen su distinta densidad. Y ojo, cuando son distintas sustancias, tienen distinta densidad. Hay que tener bastante cuidado con eso. ¿Ya? También los gases. El ozono tiene su densidad. El oxígeno tiene densidad. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. ¿Qué más entonces? Otra conclusión o otra característica. En el Sistema Internacional de Unidades, o sea, el SI, que es el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de la densidad es kilogramos por metro cúbico. Como te decía, en algunos problemas te van a dar gramos por centímetro cúbico, que no hay ningún problema. Pero lo ideal es que la densidad se encuentre en kilogramos por metro cúbico, que es la unidad en el sistema internacional. Muy bien. Siguiente característica. La densidad es una propiedad que identifica a cada una de las sustancias. Por ejemplo, si yo te digo, la densidad de un líquido es 1000 kilogramos por metro cúbico. Con el hecho que conozcas ese dato, por el hecho que tú conozcas cuánto es la densidad, tú puedes reconocer de qué líquido estamos hablando. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si la densidad de un líquido es 1000 kilogramos por metro cúbico, yo digo, profesor, ¿sabe qué? Yo estoy hablando del agua. ¿Por qué? Porque la densidad identifica a cada sustancia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, otro. Profesor, la densidad de ese líquido es 800 kilogramos por metro cúbico. Ah, ya, es aceite. ¿De acuerdo? ¿Ves? O sea, es un dato propiamente por cada sustancia. Y esa densidad identifica a la sustancia que estamos estudiando. Siguiente. ¿Qué dice? La densidad de un cuerpo o sustancia puede variar. Profesor, ¿la densidad puede variar? Claro que sí. Si tan solo varía su forma. Muy bien. A ver, profe. Mira, préstame atención. Este ejemplo que te voy a dar es interesante. Concéntrate en un pedazo de esponja. ¿De acuerdo? Muy bien. La esponja, cuando está sin deformar, lógicamente tiene un determinado tamaño. Claro que sí, profe, tiene su tamaño. Y tiene una cierta cantidad de masa de esponja. Claro que sí. A ver, ¿esta esponja qué te parece si lo pesamos? Profe, pesa 1 kilo. Muy bien, tiene una masa de 1 kilo. A ver, mire, profe, tiene largo, ancho, multiplicas el largo por el ancho por la altura y llegas a encontrar su volumen. Excelente. Luego lo que pasa es divides, ¿no? ¿Divides qué? Divides su masa entre su volumen. Divides la masa entre el volumen y vas a encontrar ¿qué cosa? La densidad. Claro, profe, hasta ahí está fácil. Como ya encontré cuánto vale la masa en la balanza, después encontré cuánto vale su volumen, he multiplicado sus dimensiones, largo, ancho, altura, esas dos cantidades, la masa y el volumen que he encontrado, los he dividido y he encontrado cuánto vale su densidad. Profe, excelente, ya sé cuánto vale la densidad. Ahora, yo te consulto. ¿Y qué te parece si esa esponja nosotros ponemos, por ejemplo, un metal bien pesado encima de la esponja? Significa que la esponja va
a tener una variación en su tamaño. ¿Sí o no? Ah, profe, claro que sí. Luego sacamos ese material con lo que hemos presionado. Y vamos a suponer, imaginar, escucha bien, vamos a suponer, a imaginar que la esponja no recupera su tamaño. No recupera su tamaño, se quedó así aplastado. La pregunta es, ¿habrá cambiado su masa? Joven, la masa no cambia, ¿sabes por qué? Porque tú no has agregado más esponja, ni tampoco has quitado esponja. Eso significa que la masa se conserva. Pero lo que sí ha variado es el tamaño, porque en cierto momento era un poco alto, ahora es menor el tamaño. Muy bien, entonces, profesor, ha cambiado su tamaño. Eso quiere decir que ha cambiado su volumen. Y si cambia el volumen, entonces va a haber un cambio en la densidad. Préstame atención, eso es importante. Hemos visto en un inicio que la masa de la esponja se conservaba. ¿Por qué? Porque no hemos quitado esponja, tampoco hemos aumentado esponja. Lo único que hemos hecho es variar el volumen, ¿no? Hemos variado el volumen. A ver, si la cantidad de esponja se conserva, es la misma, eso quiere decir que no hemos agregado ni quitado esponja. Profesor, ya, la cantidad de esponja no varía. Pero si el volumen disminuye, al poner una plancha disminuye, ¿qué pasa con la densidad? Aumenta. La densidad aumenta cuando el volumen se reduce. Profesor, y por algún cierto efecto, si ese volumen, en vez de disminuir, el tamaño de la esponja hubiese aumentado, entonces la densidad disminuye. No te olvides, el volumen con la densidad son inversos. Si uno varía en forma decreciente, ¿no? Está decreciendo, entonces la densidad crece. ¿De acuerdo? Siempre es inverso. ¿De acuerdo, jóvenes? Eso es siempre en cuando la cantidad de materia o la cantidad de masa se mantiene constante. Jóvenes, ahora veamos lo que son los líquidos no miscibles. ¿Qué son los líquidos no miscibles? Los líquidos no miscibles, jóvenes, son aquellos líquidos que no se pueden mezclar. El ejemplo muy común que normalmente se hace es el agua y el aceite. El agua y el aceite no se mezclan, ¿de acuerdo? No se pueden mezclar. Intentas, no se van a poder mezclar. Profe, ¿y si no se pueden mezclar? ¿Eso es debido a qué? Eso es debido a muchas propiedades netamente de las sustancias. Viscosidad, densidad, etc. ¿De acuerdo? Pero a esos líquidos, jóvenes, que no se pueden mezclar, se les llama líquidos no miscibles. O en algunos libros tú puedes encontrar como líquidos inmiscibles. ¿De acuerdo? ¿Ya? Inmiscibles. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero en este caso yo he colocado como líquidos no miscibles, para hacerlo más sencillo. A ver, ¿qué son los líquidos no miscibles? Los líquidos no miscibles son líquidos que no llegan a mezclarse al ponerlos en contacto. He dibujado un recipiente, ¿de acuerdo? He dibujado un recipiente, he colocado aceite y agua. Ya, muy bien. Pero tú me puedes decir, no, profesor, usted no ha colocado aceite y agua. Usted ha colocado agua y aceite. Pero no es lo mismo. Profesor, no es lo mismo. Porque si tú colocas aceite y luego colocas agua, significa que el agua tiene que quedarse arriba, porque le has echado al final. No. A veces muchos de nosotros pensamos en una lógica algo básico, ¿no? Pero las leyes físicas te indican otra cosa. Si tú echas el agua y el aceite en cualquier orden, van a terminar siempre en el orden mostrado. El agua siempre se va al fondo y el aceite siempre va a quedar en la parte superior, en la superficie. ¿Por qué sucede eso, profesor? En primer lugar, volvamos a lo que estábamos hablando. No te olvides que el agua y el aceite no se mezclan. Correcto. Por lo tanto, los líquidos son no miscibles. Ahora sí, contesto tu pregunta. ¿Por qué el agua siempre se encuentra por debajo del aceite? Profesor, y si hubieses echado otra sustancia que no se pueda mezclar, ¿qué hubiese pasado? Ya. Lo más interesante, jóvenes, en tipos de mezcla, es que el líquido que tenga más densidad
¿ya? Se dice más denso. Al ser más denso, su densidad tiene un mayor valor. Profesor, significa que el agua tiene mayor número en densidad que el aceite. Correcto. El que tiene mayor densidad se une y el que tiene menor densidad flota. Llamado eso en la física, va a ser un poco más sencillo decirlo. El que tiene mayor densidad significa es más denso. Y aquel que tiene menor densidad, obviamente, menos denso. Muy bien. Por lo tanto, entre el agua y el aceite, ¿por qué el agua se fue a lo fondo? ¿Por qué se hundió? Porque el agua es más denso, tiene mayor densidad que el aceite. Leamos. Los líquidos más densos se unen y los menos densos flotan. ¿De acuerdo? No te olvides. Esta característica es muy importante cuando ya empezamos a resolver problemas de mayor nivel académico, chicos. ¿De acuerdo? Los más densos al fondo, los menos densos flotan. Una observación. Existen dos números, ¿no?, que son relativamente conocidos. Más adelante de repente lo vamos a ver. La densidad del agua es bien conocida. La densidad del agua a 4 grados centígrados es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Y la densidad del aceite es 800 kilogramos por metro cúbico. ¿Quién tiene mayor densidad? El agua, profe. El agua está con 1000. Por ser más denso, por tener mayor densidad, va al fondo. Y el que es menos denso, flota. Ya entendí, profe. Muy bien. A ver, jóvenes, ahora veamos las densidades de algunas sustancias. Cuando nosotros hablamos de la densidad de algunas sustancias, es que relativamente siempre es bueno conocer por cultura general cuáles son las sustancias o materiales en la Tierra que son más densos. A ver, primero vamos a ver sólidos y líquidos, que es lo que vamos a ver un poco más en esta clase. Muy bien. Osmio. Déjame contarte que el osmio es el material que tiene mayor densidad que cualquier otro material en la Tierra. ¿De acuerdo? De repente en el universo habrá otros materiales, pero como eventualmente no conocemos, por el momento el osmio es el más denso, es el que tiene mayor densidad con respecto, jóvenes, a los demás materiales o sustancias. Si en cultura general, examen de admisión, pregunta ¿cuál es el material más denso en la Tierra? Osmio. El segundo más denso, platino. Tercero, uranio. Y en cuarto lugar tenemos al oro. Profe, ¿con cuál? Los números que entregamos acá como dato van a estar en gramos por centímetro cúbico. Y tú sabes muy bien, profesor, pero yo no lo quiero en gramos por centímetro cúbico. Yo lo quiero en kilogramos por metro cúbico. Entonces lo único que haces es tu conversión. Lo multiplicas por 1000. Por ejemplo, ¿cuánto es la densidad del osmio? 22,6 gramos por centímetro cúbico. Profe, multiplícalo por 1000. Si lo multiplico por 1000, ¿cuánto será? 22.600. 22.600 kilogramos por metro cúbico. ¿Me dejé entender? Muy bien. Para el platino es 21,5 o 21.500. Para el uranio es 20 o 20.000. Y para el oro es 19.300 su densidad en kilogramos por metro cúbico. Si hablamos de los líquidos, los más conocidos son mercurio, la glicerina, el agua de mar, el agua que se encuentra a 4 grados centígrados y el hielo. Le he puesto el hielo siendo esto sólido, ¿no? Sino simplemente para poner una aclaración, ¿ya? A ver, el mercurio, su densidad, 13,6 gramos por centímetro cúbico. La glicerina, 1,26 gramos por centímetro cúbico. El agua de mar es 1,03. Es 1,033 en realidad, ¿no? Y encima el agua solamente es 1. Profesor, ¿por qué el agua de mar es más denso que el agua que nosotros encontramos? Bien, mientras el agua sea más limpio, su densidad va a reducirse. Profe, pero yo te hablo del agua de mar. Es que recuerda, el agua de mar tiene agua y también sal. Y la sal pesa. Y una vez que tú tengas agua de mar, en realidad tendrás agua más sal.
Por lo tanto, tienes un agregado. Y como tienes un agregado, tiene mayor masa. Y al tener mayor masa, es más denso. Ah, ya, profe. Entonces, mientras el agua sea más limpia, estás purificando. Estás quitando los residuos del agua, ¿cierto? Por lo tanto, mientras más limpio sea el agua, la densidad va a decrecer, se reduce. ¿De acuerdo? Mientras que el agua de mar, por tener sal, va a tener mayor peso. Por lo tanto, tendrá mayor densidad. Será más denso. Muy bien. El hielo. El hielo también es agua, pero se encuentra en otro estado. Antes se llamaba estado, ¿no? Ahora, jóvenes, se llaman en otra fase. ¿De acuerdo? Fase líquida, fase sólida, fase gaseosa. Entonces, la densidad del hielo, que viene a ser el agua, pero ya en otra fase, es de 0,92. Acá hay algo interesante. Pregunta examen a la católica. Preguntaron, ¿quién tiene mayor densidad? ¿El agua en estado líquido o el agua en estado sólido? La respuesta que tenía mayor densidad era el agua en estado sólido. Perdón, líquido, ¿no? En el estado líquido tiene mayor densidad que el agua en estado sólido. ¿Por chicos? Muy bien. Podemos decir también que el agua en líquido es más denso que el agua en sólido, que el hielo. Muy bien, jóvenes. Entonces hemos aprendido aquí algunos datos muy curiosos. Sigamos. Una observación por aquí. Mira, tenemos aquí una cierta sustancia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a imaginar que aquí tengo, por ejemplo, agua. Y luego le echo alcohol. ¿Se puede mezclar el agua y el alcohol? Sí. El agua y el alcohol, sí. Pero agua y aceite no. Aparte del agua, del aceite, le echo, por ejemplo, el agua, le echo alcohol, le echo, por ejemplo, vino, ¿no? Pero le has echado agua, alcohol, vino. ¿Qué mezcla estás haciendo? Estamos haciendo una nueva mezcla desconocida. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente lo vamos a mezclar muy bien. Por lo tanto, esta nueva sustancia ya no sería agua, no sería alcohol, ni sería vino. Sería una nueva sustancia desconocida. Muy bien. Y tenemos una jarra, ¿no? ¿De acuerdo? Luego lo servimos de repente a un vaso. Una cierta porción, nada más. Listo. Pregunta. ¿Los dos son o no son la misma sustancia? Sí son la misma sustancia. Hasta ahí excelente. En este primer recipiente tendrá una determinada masa. Correcto. En este recipiente tendrá un determinado volumen de esa nueva sustancia. Correcto. Pero en este vaso la masa va a ser menor. Claro, porque hay menor cantidad de masa. Claro que sí. Y el volumen también, el volumen también va a ser más pequeño. Muy bien. Déjame contarte algo muy interesante que siempre se utiliza eso en la química. Esta sustancia y esta sustancia es la misma. Y por ser la misma sustancia tiene la misma densidad. Eso quiere decir que los datos de él, su masa entre su volumen, al dividirlo, va a ser igual a la relación también de la masa entre su volumen. Profesor, ¿y por qué divides? Porque masa entre volumen es densidad. Estaríamos calculando la densidad de este líquido. ¿Y por qué divides igual acá? Masa entre volumen. Porque estamos calculando la densidad del líquido. ¿Y por qué los iguales? Porque son las mismas sustancias. Si tienen la misma sustancia, deben tener la misma densidad. Muy bien, jóvenes, no te olvides, kilogramo por metro cúbico, lo que es sistema internacional. Tanto los sólidos, líquidos y gaseosos tienen su densidad. Sistema internacional de unidades, kilogramo por metro cúbico. ¿Qué más? Si tú conoces la densidad de un líquido, ya podrías conocer al líquido, lo identifica. Un cuerpo puede variar su densidad si varía su forma, ¿cierto? Líquidos no miscibles, no se mezclan. ¿Quién es más denso, el agua o el aceite? El agua. Y por ser el agua se va al fondo. ¿Quién flota? Aceite. Las densidades más conocidas. Muy bien. ¿Cuál es el cuerpo o sustancia o material con mayor densidad en la Tierra? Los míos. ¿Quién es más denso? ¿El agua o el hielo? El agua. ¿De acuerdo? Y por último, si son las mismas sustancias, sin importar las cantidades, pero aquí hay mayor cantidad y aquí hay menor cantidad. La cantidad no me importa. Lo que tengo que identificar es la sustancia. Si las sustancias son iguales, entonces las densidades son iguales.
pero ¿a qué es igual densidad? Masa sobre volumen, o sea, su masa entre su volumen de él tiene que ser igual a masa entre su volumen de él. ¿Por qué? Porque deben de adquirir la misma densidad. Bueno chicos, con eso hemos terminado la parte teórica. A continuación empezaremos con la parte práctica. Muy bien jóvenes, ahora empecemos con los ejercicios de la práctica. A ver, problema número 1. Veamos chicos, ¿qué dice? La densidad es una propiedad que presentan las sustancias sólidas, líquidas y gaseosas, ¿o no? ¿Sí? En la parte teórica, en tu cuaderno que estás copiando, ahí hemos escrito, en la parte inicial, ¿no? Donde la propiedad de la densidad poseen los sólidos, los líquidos e inclusive también los gases, o sea, los estados gaseosos, ¿no? Por lo tanto, sí es verdadero, correcto. Siguiente. La unidad de la densidad, ¿sí es el kilogramo por centímetro cúbico? No, porque si tú te acuerdas en la teoría, joven, hemos hablado bien claro, las unidades de la densidad es kilogramo por metro cúbico. Repito, kilogramo por metro cúbico. Así que falso, no es por centímetro cúbico. Muy bien. Tercero, la densidad es una propiedad que identifica a cada sustancia. La densidad es una característica o propiedad que califica una sustancia. Claro que sí. ¿Se acuerdan? Decíamos, si la densidad de un líquido es 1000 kilogramos por metro cúbico, es porque se trata del agua, eso hemos dicho. Si lo identifican. Verdadero. Muy bien. Pasemos al problema número 3. La densidad de un pan normal y la densidad de un pan aplastado será la misma. A ver, ¿te acuerdas o no te acuerdas del ejemplo que hice con respecto a la esponja? ¿Te acuerdas o no? Claro, la esponja y el pan son muy parecidos. A ver, en un inicio el pan tiene una cierta masa, tiene una cantidad de sustancia, una masa, y tiene un cierto volumen, ¿cierto? Calculas su densidad. ¿Cómo? Divides la masa entre el volumen. Y el volumen es regularcito mediano, ¿no? Muy bien. Ahora, este pan lo aplasto. Si yo lo aplasto, estás haciendo variar el volumen. Joven, y si tú haces variar el volumen, ya sabes, si el volumen disminuye, la densidad aumenta. Eso ya lo hemos visto. Entonces, ¿la densidad será la misma? No. Profesor, ¿y por qué no es la misma de un pan con un pan aplastado? La cantidad de masa sí es la misma, pero lo que ha pasado es que el volumen ha reducido. No será la misma densidad debido a la variación del volumen. Problema número 5. Relación. A ver, vamos a relacionar en el problema número 5. A ver, el agua. ¿Cuánto es el agua? Su densidad. 1000 kilogramos por metro cúbico. Muy bien. Ahora, tú te acuerdas muy bien que el agua de mar tiene más o menos densidad. Profesor, el agua de mar tiene mayor densidad. ¿Por qué? Porque tiene mayor masa. ¿Debido a qué? A que tienen las sales. Muy bien, entonces, el agua de mar, su densidad será mayor. 1025 aproximadamente. Y hemos hablado también dentro de la teoría que el hielo tiene menor densidad que el agua. Así que el hielo, si el agua es 1000, el hielo es menor. Entonces será aproximadamente 900 kilogramos por metro cúbico. Sencillo. Problema número 7. ¿Por qué el corcho flota en el agua? Ajá, esta teoría. ¿Quiénes flotan? Los menos densos. ¿Quiénes se hunden? Los más densos. Muy bien. Entonces, el corcho, ¿por qué flota entonces? Porque es menos denso. Tiene menor densidad con respecto al agua. Entonces, ¿la densidad del corcho es mayor o menor? La densidad del corcho es menor. Es por eso que flota. La densidad, ¿no? Densidad. La densidad del agua es mayor. La densidad del agua es mayor y es por eso que se hunde, ¿cierto? Muy bien. Problema número 9.
¿Qué me dice? Determinen la densidad de una sustancia de masa 600 kilogramos, la masa 600 kilogramos y un volumen de 0,6 metros cúbicos. Profesor, sencillo, usted nos ha enseñado la fórmula. La densidad, joven, es masa entre volumen. Densidad es igual a masa entre volumen. ¿La masa cuánto es? 600. Volumen 0,6. ¿Cómo divido 600 entre 0,6? Fácil. Lo multiplico por 10 arriba y por 10 abajo. Por 10 arriba sería 6000. Por 10 abajo, 0,6 por 10, 6. Si lo multiplico por 10 arriba y por 10 abajo no pasa nada porque podríamos cancelar décima, ¿no? Muy bien. Pero hemos hecho este artificio para que el 0,6 se convierta en 6. Ahora sí, 6000 entre 6, 6000 entre 6 simplemente será 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿De quién se trata? Se trata del agua. Muy bien. Problema número 11. ¿Qué dice? Determinen la densidad de un bloque de 810 kilogramos. La masa es de 810 kilogramos, que presenta un volumen de 0,3 metros cúbicos. Jóvenes, ¿a qué es igual densidad? Masa sobre volumen. Masa, 810. El volumen, 0,3. ¿Cómo dividimos? Profe, tampoco tranca. Multiplícalo por 10 en el numerador y por 10 en el denominador. Muy bien. 8100, 0,3 por 3, la coma corre, sería 3. Ahora sí divide. 8100 entre 3, o si no, 81 entre 3 es 27, más sus dos ceros. Por lo tanto, la densidad valdrá 2700 kilogramos por metro cúbico. Problema número 13. Determine la masa de un cuerpo, me está pidiendo la masa de un cuerpo, cuya densidad es 800 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Y su volumen es 0,4. El volumen es 0,4. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿qué hacemos? Densidad es igual a masa sobre volumen. Reemplazamos densidad 800. La masa, quiero saber, volumen 4. El 4 pasa a multiplicar. 800 por 4. La masa será 3200. Y por ser masa, ¿cuáles son las unidades de la masa? Kilogramos. 3200 kilogramos. Muy bien. Problema número 15. Determine el volumen que ocupa un bloque de 135 kilogramos. Masa 135 kilogramos. Me piden calcular el volumen, cuya densidad es 2700 kilogramos por metro cúbico. 2700 kilogramos por metro cúbico viene a ser su densidad. Sabemos, jóvenes, que densidad es igual a masa sobre volumen. La masa es 2700. Igual, masa 135 entre volumen. Muy bien, escucha bien, ¿eh? El volumen que esté dividiendo pasa a multiplicar. Volumen aquí. Pero como estos dos se están multiplicando, 2700 pasaría a dividir. Volumen se queda a la izquierda. Volumen igual 135 entre 2700. Saquemos 27ava. 27ava 100. 27ava 5. Quedaría 5 entre 100. ¿Y cuánto es 5 entre 100, jóvenes? 5 entre 100, fácil, profesor. Cuando divides entre 100, la coma corre. Corre dos veces porque hay dos ceros. 1, 2. 0,05 metros cúbicos. Muy bien, jóvenes. Hemos terminado los problemas de la práctica. Pasemos a resolver dos problemitas de la autoevaluación. A ver, problema número 8. ¿Qué dice? Hallar la masa de un trozo de hielo cuya densidad es 900. En el problema número 8 de la autoevaluación. Ah, caray, pero nos hemos equivocado con respecto a los valores. A ver, pero reemplacemos el problema. 8, ¿qué dice? Hallar la masa de un trozo de hielo cuya densidad es de 900 kilogramos por metro cúbico. Acá debe ser 900 kilogramos por metro cúbico. Correcto. Si ocupa un volumen de 6. Ocupa un volumen de 6 metros cúbicos. Muy bien. Entonces, densidad es igual a masa sobre volumen. ¿Cuánto vale la densidad, jóvenes? Profesor, la densidad lo voy a reemplazar, que vale 900. Entonces, coloquemos 900. 900 va a ser igual a ¿cuánto? 900 va a ser igual a la masa que quiero conocer
entre volumen que vale 6. Volumen que vale 6. Ese 6 que tú ves ahí, que está dividiendo, pasaría a multiplicar. 9 por 6, 54 más 2 ceritos. Sería un total de 5.400 kilogramos. Muy bien. Problema número 9. El problema número 9 también nos equivocamos los datos. ¿Qué dice? Problema número 9. Determine la masa de un cuerpo que tiene una densidad de... La densidad. Me dice que la densidad vale ¿cuánto? Que tiene una densidad de 460 kilogramos por metro cúbico. Muy bien. Listo. ¿Qué más? Y tiene un volumen de 0,5. Acá es solamente 0,5 metros cúbicos. Reemplacemos, joven, los datos. Muy bien. ¿Qué decimos entonces? Profe, nosotros sabemos que densidad va a ser igual a masa sobre volumen, ¿correcto? Reemplacemos. A ver, densidad, ¿cuánto vale? 460. 460 va a ser igual a la masa sobre volumen. Volumen vale 0,5. Ahora, lo interesante es, el 0,5 pasa a multiplicar. ¿Cuánto vale 0,5 por 460? A ver, jóvenes, ustedes saben multiplicar. 0,5 es un medio, ¿no? Este un medio pasa a multiplicar, ¿cómo sería? 460 por un medio, 230 metros cúbicos. ¿No? Me está pidiendo masa. La masa será 230 kilogramos, jóvenes, ¿ya? 230 kilogramos. Y eso sería la respuesta, chicos. Así de sencillo. Muy bien, chicos. No vayan a pensar que me he olvidado de dejarles su tarea. Muy bien. Jóvenes, hemos terminado la práctica, los problemas de autoevaluación. A continuación, entonces, deben de resolver en la práctica los problemas pares y de la autoevaluación resolver los problemas del 1 al 7 como ya es de costumbre. Envíen, jóvenes, como ustedes ya saben, que ya el colegio ahora sí está tomando a un 100% la plataforma que teníamos, porque poco a poco teníamos que migrar. Si lo hacíamos de una manera más revolucionaria, hubiese chocado un poco fuerte, ¿no? Porque a veces es un poquito incómodo el cambio. Pero ya estamos cambiando, jóvenes. Tenemos dos plataformas, el Moodle y el Microsoft, ¿cierto? Muy bien. En este caso, para las asesorías también se está usando ya el Microsoft Teams. Muy bien, chicos. Entonces, sería todo. Nos vemos en la próxima clase. Chau, chau.